Bien, vamos a resolver las derivadas utilizando las propiedades de las derivadas. No vamos a estar utilizando límites en esta ocasión. Vamos con el primero. F de x igual a 4. Bien, cuando tenemos un número solo, nuestra función es un número solo, la derivada de esta función siempre va a ser 0. Está lista. ¿Ya? Cuando derivamos una constante, el resultado siempre va a ser 0. Vamos con la siguiente. Nuestra derivada. ¿Qué es lo que hacemos? El exponente que está en la x va a pasar adelante a multiplicar. Y como no hay nada, significa que va a haber un 1. Entonces nos queda 2 por 1, que es 2. X, y al 2 le restamos 1 y nos queda un 1 acá arribita, que no es necesario colocarlo. Y ahí estaría derivado. Bien, continuamos. Derivada de esta función. F de x igual a x cubo menos 3x. El exponente que está ahí va a pasar adelante a multiplicar. Nuevamente aquí no hay nada, es un 1. 3 por 1, 3x, y al exponente ahora le restamos 1. Si teníamos 3, nos va a quedar 2. Menos el exponente de este x es un 1. Cuando no hay nada es un 1. Nos va a quedar 1 por 3, que va a ser 3. Y al x le restamos 1, nos va a quedar x elevado a 0. Pero cualquier cosa elevado a 0 es 1. Entonces me va a quedar 1 por 3, que es 3. Queda así, de esta forma. Otra forma de verlo es cada vez que tengamos un número solo. Cada vez que tengamos un número solo con una x, la derivada va a ser ese numerito que está acompañando a la x. Bien. Siguiente, cuando tenemos una raíz, lo más conveniente es pasarlo a potencia. El exponente de x es 1 y el índice de la raíz es 2. Por lo tanto, ese 1 va a estar partido en 2. Ahora podemos aplicar la propiedad de la derivada. Derivamos nuestra función. El 1 medio que está de exponente va a pasar adelante a multiplicar. Anotamos nuestro x, y si al 1 medio le restamos 1, ese 1 yo lo voy a escribir como 2 medios. ¿Por qué? Para mantener el mismo denominador y se vea por qué nos va a dar el resultado que nos da. 1 medio menos 2 medios nos va a quedar menos 1 medio. Por lo tanto, tenemos 1 por x sería x. X elevado a menos 1 medio. Eso está partido en 2. Si tenemos un exponente negativo, lo que conviene es dejarlo como positivo. ¿Y cómo dejamos ese x? O sea, esta potencia como exponente positivo, nos va a quedar 1 partido en x y el exponente positivo. Por lo tanto, nos va a quedar 1 medio partido en x y elevado a 1 medio positivo. Pero sabemos que cuando elevamos a 1 medio significa que era la raíz de ese número. Lo vamos a escribir paso a paso. Y el resultado final sería 1 partido en 2 raíz de x. Acá se puede continuar, se puede racionalizar, pero eso no es parte de lo que es la derivada, ¿ya? Eso se puede ver después en otro video de cómo racionalizar, ¿ya? Pero se los dejo, acá se puede racionalizar. Seguimos, otra raíz. Lo voy a anotar aquí para un poco más a la izquierda para que tengamos el espacio. Derivamos. Primero le reescribimos. Raíz cúbica de x nos va a quedar como x elevado a 1/3 menos 2. Cuando tenemos suma y resta de términos, la derivada va a ser la derivada de un término sumado o restado con la derivada del otro. Por lo tanto, al derivar, ese 1/3 que tenemos va a pasar adelante a multiplicar
x elevado a 1/3 menos 1. Pero ese 1, como tenemos denominador 3, nos conviene escribirlo como 3/3. Y la derivada de una constante, como vimos en nuestro primer ejercicio aquí arribita, ¿se acuerdan que la derivada de una constante es 0? La derivada de nuestra constante, que es 2, también va a ser 0. Entonces no la anotamos. ¿Qué nos va a quedar? 1/3 multiplicado con x elevado a 1/3 menos 3/3 nos va a quedar menos 2/3. Para que nos quede el exponente positivo, colocamos el x en un denominador. X elevado a 2/3 positivo. Y esto, si lo escribimos como raíz, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como 1 partido en 3x cuadrado, porque tenemos ese exponente, ese numerador 2, y la raíz va a ser de índice 3. 1 partido en 3, raíz cúbica de x cuadrado. Esta sería nuestra derivada de la letra E. Aquí está nuestra letra F, que sería x raíz cuadrada de x menos raíz quinta de x cuadrado. Lo primero que hacemos antes de derivar, si se fijan, no puse las comillas de la derivada. Simplemente voy a reescribir esta función. X, la raíz cuadrada de x sabemos que es x elevado a 1/2 menos x cuadrado, y eso está partido en 5 porque el índice de la raíz era 5. Acá que tenemos multiplicación de potencias de igual base. Este está elevado a 1, pero ese 1 yo lo puedo escribir, para que tenga el mismo denominador, lo puedo escribir como 2/2. Multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué hacemos? Conservamos la base, sumamos los exponentes. 2/2 más 1/2 serían 3/2. Y eso lo estamos restando con x elevado a 2/5. Bien, hasta aquí todavía no derivamos, simplemente reescribimos la función. Ahora recién vamos a derivar. Ya, ¿cómo derivamos? El exponente que está aquí va a pasar adelante a multiplicar. Como no hay ningún número, va a quedar multiplicando a 1, que sería 3/2 x elevado a 3/2 menos 1. Pero ese 1, como tenemos denominador 2, lo vamos a escribir como 2/2. Menos, siguiente derivada. Este exponente va a pasar adelante a multiplicar. 2/5 x elevado a 2/5 menos 1. Pero ese 1 lo voy a escribir, como tenemos denominador 5, como 5/5. Sigamos reescribiendo. 3/2 x elevado a 3/2 menos 2/2 es 1/2 menos 2/5 x elevado a 2/5 menos 5/5 serían menos 3/5. Lo voy a escribir al lado del resultado, o mejor abajito. El resultado de nuestra derivada. Como está aquí, ese 1/2 está positivo, lo podemos escribir aquí mismo en la misma línea. Cuando tenemos elevado a 1/2, eso es lo mismo que decir raíz cuadrada de x menos 2/5. Y ahora, como el exponente está negativo, vamos a tener que colocar la x abajo, y va a estar elevado a 3/5 aquí. El índice de la raíz va a ser 5, y ese x está elevado a 3. Y esta sería
la derivada de nuestra letra F. Ahí está para que la puedan ver. Bien, vamos a ver si podemos continuar en el espacio que teníamos antes. Acá sí podemos continuar porque son polinomios, son derivadas más sencillas. Acá podemos derivar directamente la letra G. El 2 que está de exponente va a pasar adelante a multiplicar al 3. Me va a quedar 2 por 3 son 6 x, y al 2 le resto 1 y me queda un 1 acá. Ya vimos que cuando tenemos un número multiplicado con x, la derivada va a ser el número solo, cuando está sola la x. Por lo tanto, la derivada de menos 5x va a ser menos 5. Y la derivada de una constante ya sabemos que es 0, por lo tanto nuestra derivada quedaría ahí. Siguiente polinomio. Derivamos 3 multiplicado con menos 4, 3 por menos 4 son menos 12. X, le restamos 1 a este 3, 3 menos 1 son 2. Más 2 por 2 son 4. X elevado a 2 menos 1 es 1, queda el X solo. Tenemos un menos 6x, la derivada de un número con X, dijimos que es ese número. Entonces la derivada de eso sería menos 6. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, aquí terminamos la letra H. La letra I. Continuamos. Acá. Letra I. Otro polinomio. La derivada va a ser igual. 4 va a pasar adelante a multiplicar. 4 por 1 es 4. 4 menos 1 es 3. Menos 3 por 7, 21. X. 13 menos 1 son 2. Elevado a 2. Más 2 por 3 son 6. 2 menos 1 son 1. Por lo tanto queda el X solo. Acá tenemos un X solo. Significa que está elevado a 1. 1 por menos 1 es menos 1. Y la derivada de la constante es 0. Ahí se terminaría. La J también es un polinomio. Veamos acá. Derivemos directamente. 5 por 2 son 10. 5 menos 1 son 4. O sea, 10x elevado a 4. Más 3 por 3, 9. X elevado a 3 menos 1 son 2. Menos 2 por 8, 16. 2 menos 1 son 1. Por lo tanto queda el X solo. Derivada de 4x. Como está X solo, la derivada va a ser 4. Y la derivada de este 10, que es constante, es 0. Se terminó con la J. Siguiente. JK. Ya. Letra K. Otro polinomio. Derivamos directamente. 6 por menos 1 son menos 6. X, 6 menos 1 son 5. Elevado a 5. 4 por 5 son 20. X, 4 menos 1, 3. Elevado a 3. 3 por menos 2 son menos 6. X elevado a 3 menos 1 son 2. Derivada de 6x es el número solito, que sería 6. Y la derivada de 7, que es constante, es 0. Se terminó ahí la derivada. Siguiente. Letra L.
tenemos 1 sobre x elevado a 8. Podemos reescribirlo para que nos quede el x en un numerador, o para que no nos quede como fracción. ¿Cómo reescribimos esto? Simplemente cambiando el exponente a negativo. Nos va a quedar x elevado a menos 8. Al derivar, el menos 8 va a pasar adelante multiplicando al x. Va a quedar menos 8x. Y al menos 8 le vamos a restar 1. Va a quedar menos 8x elevado a menos 8 menos 1 son menos 9. Ahí estamos, la letra L. Continuamos. La letra M de mamá. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos una fracción, pero en realidad no vamos a tener que resolver la fracción. ¿Por qué? Porque vemos que tanto en el 4x cubo como en el 3x cuadrado se repite x. Por lo tanto podemos factorizar por x. En realidad se puede factorizar por x cuadrado, pero solamente vamos a factorizar por x. X por 4x cuadrado, obtengo nuestro primer 4x cubo que está ahí. Y x por 3x, x por 3x obtengo el de ahí. Si no se acuerdan cómo factorizar, van a tener que repasarlo. Y acá tenemos que está partido en x. ¿Por qué yo factoricé por x nomás? Para poder cancelarlo con el que está aquí abajo. Se cancelan y me queda que mi función va a ser simplemente 4x cuadrado más 3x. Si se dan cuenta, es más fácil derivar eso, ¿cierto? Entonces derivemos. Ahora, nuestra derivada. 2 por 4, 8. X elevado a 2 menos 1 son 1. 8x. Ahí está la primera derivada. Más la derivada de 3x. O sea, ¿recuerdan? Cuando tenemos un número con x, la derivada es solo el número. 3. Listo. Derivada la letra M. Siguiente, letra N de nana. Reescribimos para no tener denominador con x. Nuestro primer x que está ahí y ahora nuestro segundo. Si está 1 partido en x es lo mismo que x elevado a menos 1. ¿Sí? Le cambiamos el exponente a negativo. Ahora podemos derivar. La derivada de x, tenemos 1 que está el exponente por 1, va a ser 1 solo. Más, ese menos 1 va a pasar adelante a multiplicar. Vamos a estar multiplicando al x, que está elevado a menos 1, y a eso le restamos 1. Ahí está. Va a ser igual. 1 más por menos, menos. 1 por x, x. Menos 1 son menos 2. Por lo tanto, el resultado va a ser 1 menos x elevado a menos 2. Es lo mismo que decir 1 partido en x elevado a 2. Y ahí quedó el exponente positivo. Bien. Seguimos. Letra O. Bien. ¿Qué podemos hacer en esta? Cuando nosotros tenemos suma o restas que están divididos en algo, nosotros podemos separar cada una de estas sumas y restas y cada una va a estar dividido en ese mismo algo. Hagamos lo que acabo de decir. 2x cuadrado va a estar dividido en x menos 3x, que era el segundo, también va a estar dividido en x más 1, que era el último, también va a estar dividido en x.
Ah, pero ¿cómo hicimos eso? Recuerden, cuando tenemos suma y resta de fracciones, como lo que está aquí, y todas tienen el mismo denominador, ¿qué hacíamos? Las juntábamos en uno solo y después sumábamos o restábamos los numeradores, que es lo que está ahí. ¿Ya? Simplemente que esto lo hicimos ahora al proceso inverso. En vez de juntarlos, yo los separé. ¿Para qué? Para poder simplificar. Acá simplifico ese x con uno de los de arriba, con ese cuadrado, este x con ese de ahí. Y como va a quedar, el primer término me va a quedar 2x, el segundo me va a quedar menos 3 solo, y el tercero me va a quedar 1 sobre x. Pero 1 sobre x es lo mismo que decir x elevado a menos 1. Bien, voy a reescribirlo por acá para que se vea más sencillo después cuando estemos derivando. Me va a quedar f de x es igual a 2x menos 3 más x a la menos 1. Esa es la que tenemos que derivar, que es el copié lo que teníamos allá. Bien, derivemos. La derivada, cuando tenemos algo con x, significaba que la derivada era solamente el numerito que lo acompaña. Entonces la derivada de 2x es 2. Nuestro segundo término es una constante. Significa que su derivada es 0. No se anota. Y derivamos el tercero. Ese 1 va a pasar adelante a multiplicar. Ahí está. Al x, que eso estaba elevado a menos 1. Y le restamos 1. Por lo tanto, va a quedar 2 más por menos es menos x elevado a menos 2. Y al igual que en el ejercicio anterior, nos va a quedar 2 menos 1 sobre x elevado a 2. Como estaba negativo ahí, pusimos 1 partido en y ahora quedó positivo. Y vamos con el último de esta serie. Lo vamos a reescribir primero con la letra P. Esta raíz la vamos a escribir como una potencia. 2 partido por x elevado a 1/3 más 3x. Este que tenemos un x en un denominador lo vamos a pasar a un numerador. Aquí 2 por x elevado a menos 1/3. Y esto está más 3x. Bien, ahora sí podemos derivar, ocupando la regla. El exponente va a pasar adelante a multiplicar. La derivada, ¿cómo nos queda? 2 multiplicado con menos 1/3. O podemos colocar el menos 1/3 aquí adelante, que va a estar multiplicando a ese 2. X elevado a menos 1/3 y le tenemos que restar 1. Pero como tenemos denominador 3, ese 1 lo podemos escribir como 3/3. Más la derivada de algo con x, un numerito con x, la derivada es simplemente ahí 3, ¿ya? El numerito solo. Resolvemos. Menos 1/3 por 2 son menos 2/3. Por x elevado menos 1/3 menos 3/3 son menos 4/3. Y todo eso más 3. Por último, nuestra derivada final va a ser menos 2/3. Este nos va a quedar en un denominador acá. El x va a estar elevado a 4. Y el índice, que va a ser ese numerito que está ahí, va a ser raíz cúbica de x elevado a 4. Y todo eso más 3. Bien, ahí estaría terminado hasta el ejercicio P, que
que sería la primera corrida de las derivadas que nos han dejado para ejercitar. Nos vemos. Si entendiste cómo resolver estas derivadas, deja tu like y suscríbete para no perderte el próximo video, donde seguiremos practicando más ejercicios aquí en tu canal. La mejor nota.